Actividad de coevaluación por Omar Contreras Ortiz y Miriam Ivette Morales Mendoza. Con base en las Naciones Unidas, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar, residencia, sexo, origen, nacionalidad o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. ¿Cómo se reflejan o qué impacto tienen las normas internacionales que fundamentan el derecho a la seguridad social? Inician con la modificación de un concepto en el artículo primero constitucional, en donde se manejaba el término de garantías individuales, y con el paso de los años y al reformarse este artículo primero, ahora hablamos de derechos humanos. Esto a raíz de los diversos tratados que México ha firmado con organizaciones mundiales, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, Organización de las Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por mencionar algunas. Estas organizaciones velan por los derechos de las personas trabajadoras a nivel mundial. Con base en ello, hemos tenido diversas reformas en nuestra propia Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, un campo importante es la prohibición de las contrataciones mediante terceros. Esto con la finalidad de generar una verdadera responsabilidad por parte del patrón hacia nuestros trabajadores. Ahí también podemos ver reflejados los derechos humanos laborales, por ejemplo, el tener un empleo estable, un salario suficiente, libertad sindical, la contratación colectiva, la equidad de género, protección al trabajo a menores de edad, la justicia laboral, por ejemplo. Todos estos conceptos o estos derechos humanos laborales permean las reformas y bueno, todos estos conceptos están permeando a nuestra legislación vigente en México con respecto a los trabajadores. ¿Cómo lo vemos reflejado en el día en día en las relaciones laborales en México? A través de este cuestionamiento les puedo dar un ejemplo que hoy en día en la actualidad se realizan diversas inspecciones o auditorías que se encargan de revisar el bienestar general de las condiciones laborales y emocionales de los trabajadores. Esto con la finalidad de validar que la parte patronal otorgue las condiciones más favorables para el desempeño de las actividades para las cuales se está contratando a través de los trabajadores. Por ejemplo, se revisa que el trabajador cumpla con una jornada laboral de 8 horas. Por mencionar un ejemplo, sin embargo, el tema es que se revisen que estas jornadas laborales estén dentro de los límites marcados establecidos dentro de la Ley Federal del Trabajo. Otro ejemplo claro que tenemos hoy en día es la norma 035, la cual es encargada de los lineamientos o las organizaciones empresas para otorgar condiciones favorables emocionalmente hablando a los trabajadores. Prácticamente esta norma se encarga de marcar la normatividad para que los trabajadores realicen sus actividades libres de estrés y maltrato emocional, o bien que todo aquello que les pueda generar algún tipo de impacto negativo en sus emociones. De ahí surge lo que es el término factor de riesgos psicosociales. A través de esto hoy en día podemos ver que la OIT es la Organización Internacional del Trabajo, la cual es la encargada de la protección sobre esos derechos laborales de las personas hoy en día. Sabemos que existen infinidad de organizaciones nacionales e internacionales hacia la protección de esa vulneración de esos derechos laborales de los trabajadores. Es por eso que hoy en día el ámbito laboral tiene una gran protección en el cual debemos de ejecutar de una manera clara y precisa para contar con una mejor protección hacia estos derechos laborales.